Esa es una pregunta que me hace mucha gente. La gente está relacionando el hecho del prefabricado con una vivienda passive house. La gente está relacionando una vivienda de madera con una vivienda passive house. No es así. Una vivienda passive house es una vivienda construida bajo unos estándares de construcción para conseguir convertir la vivienda en una vivienda de bajo consumo energético. Hay unos estándares, hay unos protocolos que se tienen que cumplir para llegar al objetivo deseado, pero puedes construir como quieras. Si tú quieres una casa de madera, una casa de madera. Que tú quieres una casa de obra tradicional, también. Que quieres una casa con paneles prefabricados de hormigón, también. Que quieres una casa de paja, también. O sea, no tenemos que relacionar el prefabricado con una vivienda passive house. Pero eso no quiere decir que una vivienda passive house o cualquier otra vivienda no pueda ser prefabricada. Evidentemente sí. Claro, otro problema que hay, o otra consulta importante que hay, que se repite mucho es, o creencia, prefabricado barato. No, prefabricado barato no. Lo que es barato es el proyecto, no el hecho de que sea prefabricado. El coste depende mucho del diseño, el coste depende mucho de la ubicación, el coste depende de muchos factores. Una vivienda passive house no es una vivienda prefabricada de madera como si fuera un bungalow o un módulo. No. Una vivienda passive house es una vivienda normal con una calidad de construcción superior a la exigida por la normativa actual. Otra de las preguntas estrella, podemos hablar a partir de, ¿no? Esto es como quien se quiere comprar un coche. ¿Y qué me costará el coche tal o el coche cual? Y siempre vemos en el anuncio, a partir de, empieza a añadir extras, empieza a añadir todas aquellas cosas que tú quieras. Una vivienda tiene un coste a partir de, y ese a partir de existe. Está claro que si alguien pretende hacerse una vivienda a 1.000 euros el metro cuadrado, pues le vamos a decir no. Pero tampoco quiere decir que cueste 3.000 euros el metro cuadrado, que puede costarlos y más. El valor de base a partir del cual podemos decir que sí que es construible es precio estándar igual que una vivienda tradicional, a modo general, a grandes rasgos, con todas sus particularidades. Pero el precio de construcción, no de una vivienda passive house, de cualquier tipo de construcción, depende de muchos factores. Depende de su ubicación, depende de la topografía del terreno, depende del tipo de construcción, depende del nivel de calidad de los acabados, depende de... yo puedo tener la misma vivienda a un precio o a 3 veces más, pues porque, no sé, el nivel de los acabados es muy superior al mínimo exigido para un estándar, por ejemplo, o porque yo he querido añadir extras, como puedo añadir en un vehículo o puedo añadir en cualquier cosa que compre, que me encarezcan el producto. O sea que podríamos decir, a partir de, pero, ¿qué costará? Lo que el cliente quiera pagar. Hay gente dispuesta a pagarse un poco más, pues porque puede, porque así lo desea, porque lo considera un bien para sí, y hay gente que no, y se puede hacer un producto correcto, certificado, a un precio de coste normal. ¿Qué es normal? Bueno, depende de cada zona y depende de los condicionantes. No estamos hablando, desde Vico no estamos hablando de una fabricación en serie con unos sistemas específicos, estamos hablando de desarrollo de proyecto adaptándolo a los requerimientos y necesidades de nuestro cliente. Si nuestro cliente la quiere de paja, se la haremos de paja. Si la quiere de entramado de madera, se la haremos de entramado de madera. Si la quiere de hormigón, se la haremos de hormigón. Siempre adaptándonos a la situación de cada proyecto y de cada cliente. Una vez hemos descartado la confusión de vivienda passive house, prefabricado, madera, módulo barato, entonces ya tenemos claro que estamos hablando de producto de calidad, de buena calidad constructiva, garantizado y que me va a reportar un beneficio de futuro. El tipo de cliente que demanda una vivienda passive house o que se plantea una vivienda passive house es una persona que ya está sensibilizada con el tema del consumo energético, es una persona que está
pensando a futuro en ahorro, es una persona que está pensando en futuro inversión, porque hacerse una vivienda passive house es una inversión de futuro, no solo en el ahorro, sino en el rendimiento que te puede generar de futuro. Una persona que piensa en passive house es una persona que está pensando en medio ambiente, en ecología, en autosuficiencia, y cada vez somos más sensibles a estos temas. Llevamos un año donde nos están subiendo el recibo de la luz de una forma casi insultante. Y cada vez más es la gente que dice, me voy a montar placas fotovoltaicas y voy a dejar de pagar luz. Está bien, ya tenemos algo de conocimiento o de sensibilidad al respecto, ¿no? Hay gente que va más allá y empieza a pensar, bueno, ¿cómo puedo ahorrar de otra forma? No solo poniendo placas fotovoltaicas voy a conseguir un ahorro en electricidad, hay otras muchas formas de conseguir ahorros. Y empiezan a buscar información, o han oído hablar de, o no sé qué, o... Bueno, podemos ahorrar de muchas cosas. Yo siempre digo una cosa, ¿cuál es la mejor manera de ahorrar? No hacer. Está claro, está clarísimo. Si no quieres gastar, no hagas. Hay cosas que es inevitable y que hay que hacerlas. Bueno, vamos a hacerlas de la forma más económica posible. Pero hay cosas que puedo ahorrarme y no las hago. ¿Qué puedo no hacer? No poner en marcha la calefacción. ¿Puedo no poner en marcha la calefacción? Ostras, pues a lo mejor donde viva de España, según cómo construya mi casa, según cómo la oriente, según cómo aproveche el sol, según cómo... voy a poder no ponerla en marcha. Y el aire acondicionado, bueno, cada día peor porque el cambio climático nos está subiendo temperaturas, pero seguramente que habrá alguna zona de España donde diremos, o de Europa, es que no me hace falta el aire acondicionado, porque mi aislamiento no me aísla solo del frío, también me aísla del calor. Ya empezamos a hacer la rueda, ¿no? Cuanto más me pregunto, más quiero saber, y cuanto más sé, más me falta por saber, porque más se me va abriendo un poco el entendimiento del concepto. Ahí es donde está el gran factor que genera clientes interesados en este tipo de construcción de viviendas. Porque recordemos, el sistema Passive House es de construcción, no de viviendas. Yo puedo hacer un pabellón deportivo, un hospital, una escuela, un Passive. A corto plazo podemos conseguir, por ejemplo, financiaciones que estén adaptadas a este tipo de proyectos, donde las condiciones financieras son mejores que en una financiación normal. Podemos conseguir descuentos en los impuestos de construcciones, instalaciones y obras, según los municipios. Podemos conseguir descuentos también en los impuestos de bienes inmuebles. A corto plazo conseguimos otro valor que no es tangible, que es que por el hecho de haber construido mi vivienda Passive y tenerla certificada, estoy dándole un valor añadido de futuro en el caso de una venta de mi vivienda o en el caso de... Las ventajas a futuro las vamos a empezar a notar, o los vamos a empezar a notar a partir del día en que ya me vaya a vivir a esta vivienda. Voy a tener ventajas económicas porque voy a tener menos consumo energético. Voy a tener mejora de la calidad de vida interior de la vivienda, porque es una vivienda que va a tener un aire interior más limpio, en mejores condiciones, con una humedad interior más controlada. O sea que voy a vivir en un entorno más limpio, libre de polución, libre de partículas que me pueden afectar a niveles de alergia. Voy a vivir en una vivienda tan estanca que va a ser muy aislada acústicamente, por tanto me van a afectar menos las molestias acústicas exteriores, sobre todo en los recintos urbanos. Va a mejorar mi calidad de vida y va a reducir, va a minorar mi coste de mantenimiento en climatización de mi vivienda. Quiere decir que el posible esfuerzo económico que pueda hacer en la construcción de la vivienda, según cómo esté diseñada, y teniendo en cuenta las ayudas económicas a nivel de descuentos en impuestos o en IBIs o así, me puede quedar la vivienda a un coste de obra tradicional con la mejora a largo plazo que tendré a posteriori. La diferencia entre Passive House y una vivienda de bajo consumo energético está en la certificación.
Hay gente que dice, yo quiero una vivienda Passive House, pero no la quiero certificada. Y hay gente que dice, sí, yo la quiero certificada. Al final es lo mismo, ¿o no? El hecho de certificar la vivienda quiere decir que tienes la garantía de que todo el esfuerzo que has hecho para construir la vivienda con un bajo consumo energético es un esfuerzo que no simplemente es un esfuerzo que te han dicho que se ha hecho y que tú has pagado sin saber, sino que está certificado porque una entidad externa certificadora ha sido la que ha comprobado que nuestro trabajo realmente cumple con los requisitos para poder certificar esa vivienda. Es la simple diferencia. No, tú tranquilo, yo te voy a hacer un proyecto Passive House, pero no lo certificaremos y haremos la obra de esta forma, pero no la certificaremos y... Vale, sí, se puede hacer, pero ¿qué garantías tienes de que realmente has pagado lo que te han hecho? Solo hay esta diferencia. Sí, esta es otra de las confusiones, por decirlo así, que es que relacionamos una vivienda Passive House, una construcción Passive House, o sea, una construcción de bajo consumo energético con una vivienda autosuficiente o ecológica, o no, son conceptos distintos. Yo puedo tener una vivienda no Passive House, pero sí ecológica y sí autosuficiente. Y puedo tener una vivienda Passive House que no sea ecológica y no sea autosuficiente. Y puedo tener una vivienda Passive que sea ecológica y sea autosuficiente. El concepto ecología, bioconstrucción, autosuficiencia son conceptos relacionados con el medio ambiente, pero no implícitos en el tema del ahorro energético. Una vivienda autosuficiente al final será una vivienda que no depende de los agentes externos para tener electricidad o para tener agua o incluso para evacuar las aguas grises. Una vivienda autosuficiente podría ser, en el caso hipotético, de una vivienda con placas fotovoltaicas o con un molino aerogenerador, con una depuradora biológica para el tratamiento de las aguas residuales y con un pozo que le permita captar el agua y entonces ahí tendríamos una vivienda autosuficiente. Conseguir esto es muy complicado. No quiere decir que no se pueda, pero para conseguirlo tampoco tenemos que tener una vivienda pasiva. Lo que pasa es que la gente que tiene la mentalidad de pasiva y la gente de autosuficiencia o ecoeficiencia o tal, acostumbran a ir bastante juntos ahora mismo, pero no tienen por qué vincularse.